Tardes, arrancamos esta bella oportunidad que tenemos de compartir esta tarde, esta charla testimonial. El hermano Rubén me decía, sobre todo, que quede claro que es vivencial y testimonial, No soy de las... Aunque viene de París, porque está en la Casa de París, de los Hermanos Misioneros de la Caridad, no quiere hacer una charla teológica y academicista, sino vivencial. Y creo que es el valor añadido de esta charla, Madre Teresa, ¿verdad? Voy a hacer dos pinceladas muy rápidas. Madre Teresa, durante 18 años, del 28 al 46, fue una profesora, monja religiosa de las Hermanas de Loreto, irlandesas, en India, profesora de Geografía e Historia y maestra de novicias. Estaba muy feliz en Santa María de Entali, que es un colegio que actualmente aún acoge niñas de clase media y alta de Bengala, en Calcuta. Pero en el 46, el 10 de septiembre, subiendo un trenecito que se llama un tren de juguete, porque es de madera y de vía estrecha, yendo a un retiro de unos 10 días de las monjas de Loreto, en Darjeeling, a los pies del Himalaya, a 1500 metros de altitud, tuvo una experiencia fundante. Y de ese tren ya bajó, sin ser ya la hermana Teresa, y era ya pues Madre Teresa. Durante 1 año y medio, lo supimos a partir del 2001, 4 años después de su muerte, durante 1 año y medio Jesús y la Virgen María le estuvieron explicando lo que le estaban pidiendo en lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. Ella ya había dicho que sí a ser religiosa, estaba muy contenta en Entali, pero Jesús le pedía algo más, que era llevar luz donde no había luz. Donde no me aman, le dijo Jesús, porque no me conocen. Y Madre Teresa estuvo ahí, pero es que yo, ¿por qué me lo pides a mí?, etcétera. Dijo que sí, y en el 50 le aprobaron la congregación. Esos primeros años estuvieron pues 12 exalumnas, la mayor parte de las 12 primeras postulantes eran exalumnas suyas del colegio. En el 65 abre la primera casa fuera de India, en Cocorote, Venezuela, de la mano también de un sacerdote de Murcia que estaba ahí de misionero. Y en el 79, sabéis, pues de los 500 o 600 premios que ganó Madre Teresa en su vida, pues en noviembre del 79 le dieron el Premio Nobel de la Paz, que ella decía pues es un premio a los pobres, ¿verdad? Falleció en el 97, en el momento de fallecer habían 4.000 hermanas en 128 países, actualmente hay 5.500 en 139 países y 750 casas. Madre Teresa era muy prolífica, fundó 9 ramas de lo que llamamos dentro de la familia, llamamos el árbol de las misioneras de la caridad. Después de las hermanas misioneras activas, lo primero que fundó, ya en el 63-66, fue los hermanos activos, de la mano del hermano Andrew, donde el hermano Rubén pues, nos contará un poco este tema vivencial, Y Madre Teresa pues, nos dejó muchas enseñanzas, en el sentido que los santos, ya sabéis, que son personas que Jesús le pide pues, que pongan el acento en cosas que para el hombre y la mujer, tanto del siglo XX como del XXI, pues son muy importantes, que las vivamos, que no las olvidemos y que las hagamos vida. Fue providencial el encuentro con el hermano Rubén. Los pocos que somos de la familia de las misioneras aquí en Euskadi, pues siempre rezamos para el encuentro con otro hermano o hermana, y en este caso, pues hace unos meses me llamó un sacerdote diocesano de las misioneras de la caridad, que está en Guipúzcoa, en San Sebastián, y me dijo, tenemos la suerte de tener al hermano Rubén, que estará unas semanas con nosotros, tienes que subir a conocerlo. Y ahí estuvimos, y él se apuntó a esta charla, ¿verdad? Y es muy bello que pueda compartir con nosotros. Lleva 40 años en la congregación de los hermanos misioneros de la caridad, nació en Hornachos, Badajoz, pero muy chiquitín ya vino a Azcoitia con su familia y ha estado en casas de los hermanos en casi todos los continentes, no sé si en Oceanía, en Oceanía no, pero en los otros 4 continentes ha estado, él os contará, ese encuentro de la espiritualidad de Madre Teresa, de esa búsqueda de Jesús en el otro, hecho vida.
y es un placer y un orgullo pues poderlo tener aquí y que comparta con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por haber venido. Soy consciente de que a esta hora, en esta penumbra, con este calorcito que haces, está muy bien, ¿no? Entonces dan casi ganas de dormir y de, ¿no? Entonces no os preocupéis, yo he querido hacer una presentación que sea más que nada desde la experiencia, ¿no? No una cosa muy académica, muy teórica, sino es un recorrido a través de una vida siguiendo a esta mujercita pequeña. La Madre Teresa era pequeñita, ¿no? Pero todo lo que tenía de pequeña lo tenía de mujer aguerrida, ¿no? De mujer echada para adelante. Entonces es toda una vida desde que yo la conocí por un libro, que además cayó en mis manos de la mayor casualidad, y vi reflejada en su vivencia aquello que yo estaba buscando. Había dos conceptos muy importantes que eran los más pobres de los pobres. A mí aquello me llamaba mucho la atención. Y el otro era de una manera muy sencilla, muy pobre, y viviendo con ellos y como ellos. Entonces eso fue lo que me atrajo a mí a la congregación. Quisiera empezar, sin embargo, con una canción que es un homenaje. Y esta canción tiene unas raíces muy bonitas. Hace muchos años yo trabajaba y vivía en Manchester, en Inglaterra. Y uno de los trabajos que hacíamos era visitábamos campamentos gitanos. Hay un pueblo gitano que, bueno, no son gitanos de etnia gitana, sino es un pueblo nómada de Irlanda, los Irish Travelers, y ellos todavía viven en caravanas, en campamentos, viven una vida muy, muy entre ellos. Hay muchos problemas también en este pueblo y nosotros hacíamos escuela en los campamentos, ¿no? Si algún día vais a Manchester y veis, bueno, aquí no hay chavales, ¿no? Pero el estadio del Etihad, donde está el del Manchester City, ¿no? Es un tremendo estadio hoy día. Bueno, pues eso antes era una zona industrial abandonada y ahí nos metíamos a hacer escuela con los niños en campamentos gitanos. Y había un niñito adorable, le enseñamos a escribir, a leer, luego hizo la primera comunión. Él ahora tiene ya sus propios hijos. Y en homenaje a los hermanos que le enseñaron a escribir su nombre, siempre dice eso, vosotros me enseñasteis a escribir mi nombre. Entonces él nos ha hecho una canción, él escribe canciones. Y entonces yo solamente hace una semana puse esa canción que él nos ha hecho, está en inglés, junto con unas imágenes de los hermanos en todo el mundo. Entonces creo que es una manera muy bonita de comenzar esto, ¿no? Vamos a dar un recorrido por todo el mundo de la mano de Chris McDonough, que es el muchacho que ha hecho esta canción. Y la canción se llama Manos de Misericordia, Hands of Mercy. Where weary hearts in shadows ache, where cold and lonely nights awake, you walk with Christ, His peace you bring, a quiet song of love you sing. With open doors and gentle care, you lift the poor from deep despair. Your life's a prayer for all to see, a living gift of charity. Blessed hands of mercy, hearts of grace, you shine God's love in every place. In humble service, day by day, God walks with you along the way. To
those forgotten, lost, or weak. You offer hope when words can't speak. You sit beside the ones in pain with steady hands and love that stays. No glory sought, no praise you claim. You simply serve in Jesus' name. Your mission clear, your purpose true, to love the least in all you do. Blessed hands of mercy, hearts of grace, you shine God's love in every place. In humble service, day by day, God walks with you along the way. From Manchester to distant lands, you serve the world with willing hands. Across the waters near and far, you carry Christ, his guiding star. Inspired by one small woman's plea to love until it hurts, said she, Mother Teresa's heart remain alive within your holy aims. Blessed hands of mercy, hearts of grace, you shine God's love in every place. In humble service, day by day, God walks with you along the way. May God protect each step you take and grant you strength with each choice you make. For every soul you lift and guide, his love goes with you at your side. And when your earthly work is done, may Christ receive you one by one. Your faithful service now complete, your crowns of glory at his feet. Blessed hands of mercy, hearts of grace, you shine God's love in every place. Beloved servants of our Lord, your lives proclaim his holy word. Un pequeño recorrido por el mundo de los misioneros de la caridad. Como esto es un cine, pues no hemos podido resistir la tentación de poner la película. Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántas veces habremos oído hablar de ella, no? Recientemente se publicó una exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi te he amado, y ahí se menciona a la Madre Teresa. Y yo quería usar esto un poco como la introducción. No quiero usar un lenguaje demasiado elaborado al hablar de espiritualidad, sobre todo cuando decimos espiritualidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, no?
Mira, Madre Teresa era una mujer que vivió con una determinación impresionante aquello a lo que ella creía que había sido llamada, que era el servicio a los más pobres. Cuando uno vive una pasión de ese modo, todo su ser, o todo nuestro ser, pues todo lo que expresamos es expresión de esa pasión que llevamos dentro, ¿sí? De ese fuego. Y a eso llamamos espiritualidad, ¿no? Espiritualidad no es yo qué sé qué, ¿no? Es esa expresión externa de aquello que llevamos dentro, ¿sí? Y vamos a ir viendo a lo largo de este ratito que tenemos juntos algunos de esos puntos, de ese vocabulario que usaba la Madre Teresa, que expresaba en realidad esa pasión, ese fuego que ella llevaba dentro. Dice Dilexite en el apartado 77, Santa Teresa de Calcuta, canonizada en el 2016, se convirtió en un icono universal de la caridad, vivida hasta el extremo en favor de los más indigentes, descartados por la sociedad. Fundadora de las Misioneras de la Caridad y de muchas otras ramas, como ha dicho Albert anteriormente, dedicó su vida a los moribundos abandonados en las calles de la India, sobre todo en Calcuta. La madre casi que no se la entiende sin Calcuta, ¿no? Por eso el título de esto es Calcuta en el corazón. Ella llevaba verdaderamente Calcuta muy adentro, como buena misionera que era. Recogía a los rechazados, lavaba sus heridas y los acompañaba hasta el momento de la muerte con una ternura que era oración. Su amor por los más pobres entre los pobres la llevaba no solo a entender sus necesidades materiales, sino también a anunciarles la buena noticia del Evangelio. Como sabéis, Evangelio quiere decir precisamente eso, buena noticia. ¿Cuál era esta noticia? Queremos proclamar la buena nueva a los pobres de que Dios los ama. El mundo de la pobreza es un mundo de desesperación. Tengo que ser testigo hoy, os contaré algunas historias, ¿no?, de la gente que he conocido, que son historias tristes, son historias de desesperación, porque por eso los más pobres son los más pobres, porque son mundos de desesperación. Sin embargo, vamos luego también a descubrir que hay otra parte en esta desesperación de los pobres, ¿no? La alegría, las ganas de vivir, las grandes personas que son, como os voy a leer en este momento. Queremos proclamar la buena nueva a los pobres de que Dios les ama, de que nosotros les amamos, de que ellos son alguien para nosotros, de que ellos también han sido creados por la misma mano amorosa de Dios para amar y ser amados. Esto de la Madre Teresa de que los pobres no son una cosa sentimental, hay pobrecitos, hay los pobres que vemos, yo que sé, que están allá lejos, que son los pobres una masa anónima. No, los pobres son alguien, cada uno tiene su nombre, tiene su historia. Y una de las cosas más bonitas que nos enseñó la Madre Teresa fue a ser partes de esa historia, de que los pobres se convierten en nuestra historia y nosotros nos convertimos en historia de los pobres. Nuestros pobres son grandes personas, son personas muy queribles. No necesitan nuestra lástima y simpatía, necesitan nuestro amor comprensivo, necesitan nuestro respeto, necesitan que les tratemos con dignidad. Todo esto nacía de una profunda espiritualidad, es decir, esa pasión que ella llevaba dentro, que veía el servicio a los más pobres como fruto de la oración y del amor, que generan la verdadera paz, como recordaba el Papa Juan Pablo II, a los peregrinos que habían acudido a Roma para su beatificación. ¿Dónde encontró la Madre Teresa la fuerza para ponerse completamente al servicio de los demás? La encontró en la oración y en la contemplación silenciosa de Jesucristo, de su santo rostro y de su sagrado corazón. Lo dijo ella misma, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. La oración colmó su corazón de la paz de Cristo y le permitió irradiarla a los demás. Teresa no se consideraba una filántropa ni una activista, sino esposa de Cristo, crucificado, a quien servía con amor total en los hermanos que sufrían. Lenguaje pues de una exhortación apostólica, pero que ya nos da unas ciertas pinceladas. Mira, todo esto empezó con una cosa muy sencilla,
que fue un ver. La Madre Teresa fue capaz de ver de una manera, de ver la pobreza y de ver a los pobres en una manera nueva, distinta, que a ella la interpeló. Quiero contaros una historia. Hace varios años, entre otras cosas, aparte de misionero, o dentro de mi ser misionero, yo soy mago y hago pequeñas actuaciones de magia, de clown, payaso, de mimo. Y hace unos años, estando en Rumanía, en Bucarest, donde las hermanas pues tienen varios centros y luego otros centros en Rumanía. Las hermanas y otras asociaciones me invitaban a hacer pequeños espectáculos de magia, y hay unas hermanas de la Madre Teresa que viven en un sitio casi que de película, parece una película de Dostoyevsky o de unos escenarios sacados de un libro de Dostoyevsky, y es en un sitio que se llama San Jorge y es un barrio gitano, pero es un barrio gitano muy apartado de la ciudad de San Jorge. Y allí las hermanas tienen un centro en medio de esta población gitana. Es un sitio de muchísima pobreza. Además era invierno, esto era en el mes de diciembre, y había caído una gran nevada. Y las hermanas insistían: ay, hermano, venga y le hace magia a los niños con los que trabajamos. Entonces, dicho y hecho, las hermanas de Bucarest nos llevaron hasta San Jorge, estaba un poco lejos, hacía un frío tremendo, estamos hablando de muchos grados bajo cero. Llegamos y se abre esta puerta de la iglesia y eso estaba completamente abarrotado de este pueblo gitano que, aunque están en Rumanía, son de lengua húngara, porque esa zona de Rumanía ellos hablan el húngaro en vez del rumano. Y al fondo que veo un cuadro de Ceferino Jiménez, que es un santo gitano español, ¿no?, que se representa con un caballo. Aquello era para quien es misionero, esa era una visión del cielo, ¿no? Tanta gente allí metida en la iglesia, cantando, aquello fue muy bonito. ¿Qué es lo que pasó? Que yo iba a dar este pequeño espectáculo de magia, pero no me dio tiempo a nada, ni a prepararlo. De repente las hermanas nos llevaron a un cuarto bien grande, allí entró toda la gente, ahí se ve, aquello estaba abarrotadísimo, yo no era capaz de dar pie con bolo. Teníamos un pequeño cassette donde poníamos la música, aquello no funcionó de ninguna de las maneras. Y el lugar estaba completamente abarrotado. Desde el punto de vista técnico de la magia y del teatro, aquello fue un desastre. Fue un desastre, aquello no me salía a mí por ningún lado, la magia. Aquello, toda la gente allá pelotonada, allí no se oía nada. Todo el espectáculo estaba en torno a la música no se oía. Sin embargo, en una foto aparece un niño. Este niño se llama Alex. Y después de este espectáculo, las hermanas me dijeron cuánto había significado para este niño. Sus padres están en Alemania, vivía solo con su abuela, en una pobreza extrema. Este barrio no había agua potable, todo era barro, iban arrastrando unos bidones hacia una fuente que estaba en mitad del poblado. Y en toda esta miseria apareció esta sonrisa. Donde yo había visto un fallo tremendo, donde yo había visto un gran desastre, este niño Alex vio una cosa muy distinta. El ver es donde empieza todo, y lo que nosotros interpretamos a partir del ver. Luego lo saqué, ¿no?, como espontáneo a este chavalín. Y me decían las hermanas años más tarde: mira, ese Alex nos tiene locas de que cuándo va a volver el mago, decía. Pero para mí la clave era esta: cómo un niño de un barrio perdido en Rumanía puede enseñarnos una lección espiritual tan grande, de que donde todo el mundo pudiera ver una tragedia, pudiera ver un fallo, pudiera ver un desastre, él vio la magia, él vio la magia. Los niños nos enseñan a ver la magia. Y todo esto de la Madre Teresa empieza precisamente con un ver. Cuando tú vas a Calcuta y vas a la estación de Sealda, hay mucha gente tirada por la calle, tirada por el suelo. Y la gente que llega en los trenes, salen del tren, saltan por encima de ellos y siguen andando. Todo el mundo los ve porque están allí y los tienen que ver para pegarles el salto. En esos cuerpos tendidos, la Madre Teresa vio algo distinto, y ese ver fue una llamada dentro de la llamada, que era lo que habíamos estado hablando antes. Cuando un ver se hace desde otro sitio, no desde los ojos del
que tenemos en la cara, sino de un ver desde el corazón, un ver desde el alma. La vida se convierte en otra cosa. Y este ver de la Madre Teresa, donde en Calcuta, en los años 40, Dios mío, aquello era una tragedia. Estaba la partición de la India, musulmanes contra hindúes, muertos por las calles. Aquello era una tragedia. La Madre Teresa vio a Cristo sufriente en los cuerpos de esas personas que sufrían. Y ese ver fue la llamada dentro de la llamada que hizo que ardiera este fuego dentro de ella. ¿Cómo es posible que una monja casi que de clausura, en aquellos años donde nadie la conocía, deja el convento? En Tali es un convento muy bonito donde ella estaba. Y enseñaba a chicas exitosas, ¿no? Porque eran de la alta sociedad bengalí. ¿Cómo es posible que una monja decida salir de todo eso e irse a la calle? Y las calles de Calcuta, de verdad, no son cualquier cosa. Calcuta es una ciudad verdaderamente que golpea. Pues esta mujer se fue sola. Y fijaros cómo Madre Teresa encarnó una manera de ver muy curiosa, que luego ya encarnó dentro de sí misma una manera de estar entre los pobres. No se fue con aquel hábito aparatoso que ellas tenían, estas mujeres, ¿no? Estas monjas, todo tieso y todo no me acuerdo cómo se llama aquello, cuando las monjas le ponían como una cosa que hacía la tela muy, muy tiesa, el almidón, cuando almidonaban, ¿no? Los hábitos. ¿Cómo se iba a ir con ese hábito tan aparatoso a las calles empantanadas? Entonces ella adoptó el vestido pobre de las mujeres de la India. El sari de algodón, que una cosa muy curiosa, el sari, que es este hábito que llevan las hermanas, está hecho a mano por los leprosos de una de las casas que es de los hermanos. Allí en unos telares arcaicos, digo con las manos, los que tienen manos todavía, ¿no? Ellos tejen a mano, tejen de una manera muy artesanal y muy rudimentaria los saris que visten las hermanas. Entonces, lo primero que vemos en la Madre Teresa es eso, es el don de ver, pero este ver que la llevó a otra cosa más, a amar y servir. Yo os voy a preguntar una cosa. Me imagino que todos hemos visto pobres alguna vez, ¿no? Entonces quiero que penséis en vuestra vida cuál es la persona más pobre que habéis visto. No en la televisión necesariamente. Y cuando habéis visto a esta persona, que ahora está en vuestra mente, ¿qué es lo que os ha suscitado ese encuentro con esta persona? ¿Os produjo rechazo? ¿Os produjo malestar? ¿Os produjo compasión? Cuando uno ve, algo pasa dentro. Y en la Madre Teresa recibió un don. No todas las monjas se echan a la calle a trabajar con los más pobres, pero en el caso de la Madre Teresa sabemos que ella recibió este don de ser capaz de ver, pero un ver que la empujó a hacer algo más, la llevó a una acción, la acción de amar y servir a los más pobres. Y esto se convierte en una llamada dentro de la llamada. Madre Teresa era de origen albanés, pero vivió en Macedonia, en Skopje. Pertenecía a una minoría católica. Pero yo me imagino, ¿no?, a estas mujeres de esta parte del mundo como mujeres con gran determinación. Y se requería mucha determinación para dejar el convento donde ella estaba tan tranquila y poder irse a la calle. Ella siempre entendió esto como una llamada dentro de la llamada. Ella primero que todo era monja, pero dentro del ser monja, ella quiso ser una monja entre los pobres y por eso se echó a las calles, ¿sí? Daros cuenta que estamos hablando, repito, de los años 40. Pero las compañeras de ellas y la otra gente, pero esta mujer se ha vuelto loca, se quiere ir a la calle, ¿no? Nada menos. ¿A hacer qué? Entonces ella sufrió mucha incomprensión, pero había una cosa que a ella la empujaba todo el tiempo y es, repito, de ese ver distinto, ella fue capaz de tener una determinación de vencer todos los obstáculos. Y de una manera relativamente rápida, la Madre Teresa se estableció ya en las calles. Y una cosa muy curiosa, sus antiguas alumnas de Entali, del colegio donde ella enseñaba, se le unieron y esas fueron las primeras hermanas. La llamada dentro de la llamada. Y en este viaje que hizo la Madre Teresa, siendo todavía monja de Loreto, que fue a Darjeeling, a las estribaciones del Himalaya, en este tren de juguete, como decía antes Albert, ella sintió, precisamente es una llamada, y esa llamada contenía estas palabras: ven, sé mi luz. No es que ella lo oyó de manera auditiva, sino es una llamada interna,
una llamada interna. En su corazón, de dejarlo todo y de meterse, ella escuchó esto de alguna manera intuitiva en los agujeros de los pobres. Ella sintió una llamada a ir a los agujeros de los pobres. Los agujeros de los pobres existen. Recuerdo una vez más en Rumanía, donde trabajando con gente de la calle, la gente de la calle, antiguamente, yo no sé ahora, pero antes hace unos años todavía, abrían como unas alcantarillas y se metían dentro y allí dentro vivían, porque hay un sistema de calefacción del tiempo del comunismo, donde hay agua caliente que va por el subsuelo para calentar los grandes edificios. Y los niños de la calle, las personas adultas, se metían en los agujeros y te metías allí dentro y aquello era muy angustioso. En 15 grados bajo cero afuera, te metías allí dentro y el calor era insoportable. El olor, la oscuridad, y aquello estaba lleno de niños y de adultos que vivían allí. Los agujeros de los pobres son muy ciertos. Recuerdo en Medellín, en Colombia, una zona llamada Barrio Triste, donde había unos pasadizos impresionantes que eran como agujeros, donde se juntaban también hombres, mujeres y niños a fumar el crack, el bazuco. Y entrar allí era entrar verdaderamente en un agujero. Los agujeros existen, los agujeros de los pobres, pero es que existen también los agujeros existenciales. No hace falta, mirad, no hace falta ir a Calcuta para encontrarse con los pobres. No hace falta ir a Rumanía, como os estoy hablando. ¿Cuántos agujeros de pobreza existencial tenemos aquí mismo entre nosotros? ¿No? ¿Cuántos agujeros de pobreza existencial? La droga, la enfermedad mental, el malvivir, los agujeros de los pobres. Y la Madre Teresa sintió esa llamada a entrar en esos agujeros. Uno de los fundamentos de la Madre Teresa para todo esto era una frase que hay en unos pasajes del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que son, si lo pensáis bien, estamos hablando de algo que se escribió hace miles de años, contiene un mensaje tremendamente actual, donde Jesús dice que el día del juicio final se separará a la gente como se separan las ovejas de las cabras, y que Jesús dirá: venid aquí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste. Fui forastero y me acogisteis. Esto a día de hoy tiene unas implicaciones políticas muy serias. Fui forastero y me acogisteis. Esto lo dijo Jesús hace 2000 años. Y entonces estos dirán: pero ¿cuándo te hemos visto a ti hambriento, no? Y Jesús les dirá: cada vez que lo hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto es uno de los fundamentos de la Madre Teresa. La presencia de la dignidad de Jesús, de la dignidad divina, de la dignidad de Dios en cada ser humano. Y mientras más pobre, más dignidad. Y mientras más sufrimiento, más presencia de Jesús. Entonces, este pasaje del Evangelio, Mateo 25, es sencillamente una invitación a situarnos delante a la pobreza del mundo, pero de una manera distinta. De una manera distinta. En Azcoitia, donde yo estoy viviendo ahora, porque estoy cuidando a mis padres, por eso me he venido de mi comunidad por un tiempo, Azcoitia es un pueblo de Guipúzcoa muy bonito, y justo enfrente de mi casa hay como una serie de frontones, y hay un chaval extranjero que vive allí. Tiene problemas mentales y vive en uno de los bancos allí con 4 mantas. Allí se acuesta, lleva ya mucho tiempo. Y en el pueblo se ha convertido en un problema, porque eso ahí es donde van a jugar los niños y orina ahí, y eso está muy sucio y la gente, ¿sabes? Una vez más vamos al ver de antes, ¿eh? ¿Qué es lo que vemos ahí? Uf, qué problema. El ayuntamiento debería hacer algo aquí. Uf, y además además hay niños y uy, qué miedo, ¿no? Que deambula por la noche, ¿no? Nosotros vemos muchas veces eso, un problema del cual alguien tendría que ocuparse, el ayuntamiento. Es que la Arzaina no viene y se lo lleva de aquí, ¿no? ¿Qué hubiera visto la Madre Teresa? ¿Qué creéis vosotros que hubiera visto Jesús en esta persona? Estoy hablando de Azcoitia, estoy hablando de aquí al ladito. ¿Cuántas personas aquí en Vitoria habrá así? Una vez, en los años 70, fue la Madre Teresa a Londres. La invitaron a abrir una casa. Y le dice un periodista: pero madre, ¿qué hace usted viniendo de un país
pobre a un país rico. Y dijo la Madre Teresa, se equivocan, yo vengo de un país rico a un país pobre. Estamos hablando de Inglaterra. La pobreza del dar de comer en la India, en Haití. Recuerdo estando en Haití, teníamos un proyecto para niños en avanzado estado de desnutrición. Una de las cosas más bonitas es ver a niños muriéndose de hambre, bebecitos muriéndose de hambre, que empiezan a engordar cuando les empiezas a dar de comer con una medicación, con una alimentación especial. Qué cosa tan bonita ver eso, ver la alegría de las madres. Haití, uno de los países más pobres del mundo. De noche, cuando venían las mujeres del mercado, después de haber estado todo el día, venían de noche a casa a encontrarse con niños hambrientos. No creáis que venían deprimidas, venían con una alegría. Díganles cualquier cosa y se mueren de risa, ¿no? Una gran alegría. Estos países pobres son ricos en alegría de vivir y en fuerza de vida. Nuestros países son países donde hay mucha desesperación. La enfermedad mental de este chaval que os estoy diciendo. ¿Cuál es la solución? No lo sé, pero yo sé que hay mucha gente. De hecho, hay alguna gente que habla mal de este chaval, a mí me duele. Es un chaval con un problema muy grave psiquiátrico. Él no está ahí porque lo ha escogido. La pobreza la tenemos al lado. La pobreza no está por allá lejos, la pobreza está enfrente de casa. ¿Qué hubiera visto la Madre Teresa? ¿Qué hubiera visto Jesús en esa persona? Es un situarse. La espiritualidad de la Madre Teresa nos llama a un situarnos delante de la pobreza, pero como decía yo antes, ¿no? Con otros ojos que ven otra cosa. No vemos un problema, vemos a un ser humano en toda su dignidad herida. Otro pasaje del Evangelio es el tengo sed del Evangelio de San Juan, cuando Jesús está crucificado y dice tengo sed. Y la Madre Teresa vio en esto una expresión muy bonita de que nuestra misión es saciar esa sed de los pobres. Sed de amor, de ser alguien para alguien. Mirad, una de las cosas más tristes que hay, como decía la Madre, volviendo a lo de antes, ¿no? Cuando tú tienes una persona que tiene hambre, le das de comer, se arregló el problema. Pero ¿y cuando el hambre es de soledad? Un hambre de compañía, un hambre de cariño, un hambre de tener a alguien, de ser alguien para alguien, ¿no? Esa hambre es mucho más difícil de saciar. Y la Madre Teresa veía en los pobres una expresión de esa sed de Jesús por reconocimiento. Por reconocimiento. La excelencia de muchas congregaciones religiosas está ¿sabéis? En lo académico, ¿no? Por ejemplo, pienso en los jesuitas, espero que no haya ninguno aquí en este momento. Pienso en los jesuitas, la excelencia académica de los jesuitas, Dios mío, ¿no? Yo creo que la excelencia como religiosa, como monja, de la Madre Teresa y de las misioneras de la caridad, y quizás de los misioneros de la caridad, está en el saber distinguir esta sed intuitiva en las personas. Hace años, volviendo una vez más a Rumanía, era el día de Año Nuevo y las hermanas habían organizado una comida para unas familias gitanas de la zona. Y había una hermana, la hermana Luz, que además es española, y otra hermana de la India, con qué cariño, con qué alegría cocinaron, pero una comida deliciosa. La repartieron, ellas mismas la cocinaron, ellas mismas la repartieron, ellas se sentaban con la gente, conocían a la gente por el nombre. Esa es la excelencia de las misioneras de la caridad, ese saber estar entre los pobres. No como, qué sé yo, ¿no? Como para lucirse, sino como gente que son de nosotros, ¿no? Que son alguien significativo para nosotros. El tengo sed. Los más pobres de los pobres, una frase muy de la Madre Teresa, muy de su espiritualidad. Hace unos años estaba yo una vez más en Manchester y fui destinado a Perú. Me fui a Perú por 5 años. Y estando en Manchester nosotros conocíamos a un señor que vivía en un barrio. Manchester es una ciudad, como sabéis, había sido muy industrial. Y cuando la industria se vino abajo, la ciudad quedó devastada verdaderamente. En Manchester hay unos barrios de miseria impresionantes, con muchísima droga, delincuencia juvenil, desesperación. Y en uno de estos barrios, muy cerca de casa, vivía un señor solo en el segundo piso y nosotros lo solíamos visitar. Alguien nos avisó, hay un señor que tiene cataratas, no ve bien y necesita que le lean las facturas de la luz y no sé qué. Entonces empezamos a ir a verle. Y nos hicimos muy amigos, él se llamaba Derek.
Derek fumaba sin parar, había sido alcohólico. Tenía 2 hijos a los que había abandonado, él vivía en esta casa, fumaba sin parar y todo su dinero se gastaba en cigarrillos, el poco dinero que tenía, y en pan con mantequilla, eso era lo que comía, pan con mantequilla, del más barato además, para tener todavía más dinero para fumar. Y nosotros solíamos ir a verle. Derek era una persona, o sea, que sabía hablar, había estado en la calle, pero era una persona con muy buena conversación, podías estar horas hablando con él, sabía de muchos temas. Yo me fui a Perú. En Perú, ¿qué no pasaría en mi vida? En 5 años hice de todo, vi gente, trabajé en una cárcel con chavales, teníamos un hogar con chicos con discapacidad. A los 5 años yo volví a Manchester, fui a ver a Derek. ¿Cuántas cosas no habrían pasado en mi vida en 5 años? En la vida de Derek no había pasado absolutamente nada. Seguía sentado en la misma butaca, de espaldas a la ventana, en un barrio miserable, las cortinas todas mugrientas de nicotina, y seguía en el mismo aburrimiento, comiendo pan y mantequilla y fumando cigarrillos. Si eso no es pobreza, si eso no es pobreza. Uno de los más pobres de los pobres, ¿no? Te encuentras la pobreza cuando menos te la esperas, ¿no? Uno de los rasgos que hacen a los más pobres es precisamente eso, el autosabotaje y la autodestrucción. Hace apenas unos días me comuniqué con una mujer en el Perú, que es la madre de uno de los chavales del centro de menores donde yo estuve trabajando. Yo allí tenía un proyecto de circo también. Y este chaval, un chaval encantador, salió de la cárcel a los 17 años, le ayudamos a establecerse, le dimos ropa, venía a trabajar a nuestro centro donde teníamos chicos con discapacidad, hacía reparaciones. Un chaval excelente con un buen futuro, era muy buen trabajador. Cualquier patrón lo hubiera contratado por lo bien que trabajaba. Sin embargo, este chaval se dio a la mala vida otra vez, se dio a la droga. Esto hace ya muchos años, hace como 10 años que yo me vine de Perú. Y este chaval ha ido de mal en peor, al punto que el otro día me decía su madre: hermano, estamos desesperados, porque ha tenido un problema serio y se enfrenta a una pena de 20 años de prisión. Y está por allá, por el Cuzco, que eso está muy lejos de Lima, no podemos ni ir a visitarlo. Los más pobres de los pobres. Un chaval con un futuro brillante porque era muy buen trabajador. ¿Quién le manda a él a meterse en problemas, en droga? El mundo de los pobres es muy duro. Los más pobres de los pobres no es una cosa bonita, es un mundo muy doloroso. Sobre todo porque muchas veces los pobres son pobres por situaciones sociales, por circunstancias sociales. No hay trabajo, por ejemplo, la gente de Gaza en este momento, ¿no? Lo que no estamos viendo ahí. Por cierto, las hermanas decidieron quedarse en Gaza, ¿no? Acompañando a la gente. Eso es una cosa. Pero hoy estos pobres del que os hablo, el chaval que vive enfrente de mi casa, enfermedad mental, nada que hacer, ¿cómo atajas eso? ¿Cómo atajas eso? Y aquí entramos en una frase de la Madre Teresa muy, muy bonita. Bonita dentro de lo trágica que es. Para ella los pobres eran Jesús en un disfraz angustioso. Mira, la Madre Teresa era cualquier cosa menos ingenua. La Madre Teresa no era ingenua para nada. Se metió en el mundo de los más pobres, pero no de una manera sentimental, sino sabiendo dónde se estaba metiendo. Sabiendo que se estaba metiendo en un mundo muy duro, muy difícil, en un mundo muy angustioso. Incluso ella llegó a decir una cosa, dice: mientras más repugnante la persona o el trabajo, o sea, que ella contemplaba la posibilidad de que los pobres en algún momento fueran repugnantes, mientras más repugnantes, más grande vuestra devoción en atenderlos. Y esto es muy bonito. No quiero ponerme demasiado depresivo, ¿eh? Ahora vamos a dar la vuelta a esto. Jesús en su disfraz angustioso. De nuevo, ¿cómo me sitúo yo ante esas situaciones angustiosas que vemos muchas veces, ¿no? Y ante estas situaciones ella tenía otra frase, que era amar hasta que duela. Toca amar hasta que duela. Y eso vosotros lo sabéis, porque estoy seguro que en vuestras familias toca amar hasta que duela. Aquí toca amar hasta que duela. Siempre hay alguien a quien amar es un dolor, ¿no? Y repito, la Madre Teresa no era ingenua. Ay, qué bonitos son los pobres, que vas, que coges a los niños en brazos y te quieren mucho. Eso es una parte de la historia, pero no es toda la historia. Tenemos que entrar en esta capacidad de amar hasta que duele. Y vivir y trabajar en estos ambientes pues es bastante difícil. La Madre Teresa era una mujer que a mí me sorprendía mucho. Daros cuenta que en Calcuta hace un calor horrible cuando hace calor.
Y la habitación de la Madre Teresa estaba encima de la cocina. Allí cocinaban con leña. Si ya hacía calor, imaginaros arrimarse a la cocina donde se cocina con leña para 200 hermanas, ¿no? ¿Qué calor no haría en ese cuartito? Allí estaba ella, allí estaba ella. Nunca se arredró. Amar hasta que duela. Pero en todo esto ella nos dio una manera de hacer este trabajo. Y ella decía, el espíritu nuestro, otra de sus grandes frases, debe ser un espíritu de abandono total, confianza amorosa y alegría. Mira, no te puedes meter en el mundo de los pobres sin empantanarte. Si lo haces a distancia, bien, pero cuando te metes en el mundo de los pobres, tarde o temprano sus tragedias te tocan. Recuerdo en los tiempos del COVID, estábamos en Manchester, habían cerrado las escuelas, había un montón de niños que dependían de la comida que les daban en la escuela para comer. Las madres hacían lo que podían si es que hacían algo. ¿Cuántos niños venían a nuestra puerta? Hermano, me da una tostada de nocilla con un chocolate caliente, porque era lo único que iban a comer. Y luego se iban, parecían niños salvajes verdaderamente, como cerraron todo, cerraron las barberías y a estos niños les creció el pelo y parecían niños salvajes por aquellos barrios, ¿no? Niños con hambre, niños con unas bicicletas destartaladas, ¿no? Dando vueltas por la calle sin tener a dónde ir, ¿no? Y nosotros decíamos, venían muchos gitanos también, estaban muy asustados. Ay, hermano, ¿qué va a pasar cuando eran los tiempos fuertes del COVID? Y nosotros decíamos, ¿cuánto dolor nos ha visitado hoy? Ya no podemos más, con más dolor, ¿no? El dolor de la gente, el dolor de los pobres, el dolor de esas situaciones sociales, ¿no? Que repito, no están demasiado lejos. Si buscamos aquí en Vitoria algo encontraremos también. La Madre Teresa sabía que esto lo estaba haciendo en equipo con Dios, y que por tanto no le tocaba a ella arreglar todas las soluciones. No sé si os acordaréis cuando en aquellos tiempos de años 70 y 80, cuando toda aquella situación en que se solía decir, a los pobres no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar y que pesquen ellos, ¿no? Y entonces viene un cura y le dijo eso a la Madre Teresa, porque a la Madre Teresa le llegaron a acusar de asistencialista. Y le dijeron, Madre Teresa, a los pobres no se les da pescado, hay que enseñarles a pescar. Y la Madre Teresa dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muchos pobres, a los que todavía saben aprender a pescar te los voy a mandar a ti. Y los que ya no pueden pescar me los dejas a mí, ya les daré yo el pescado, ¿no? La Madre Teresa, repito una vez más, no era ingenua, ella sabía en qué mundo se estaba metiendo. Y ella sabía que hay un momento en que la pobreza, esto es triste decirlo, pero como que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Los pobres de las calles están esperando a comer hoy, no pueden esperar a que se arregle la situación social, ¿no? Entonces ella sabía que esto lo hacía en equipo con Dios. Ya estamos acabando, ¿eh? Y la Madre Teresa nos regaló un voto, aparte de los votos que hacen los religiosos, pobreza, obediencia y castidad, nos dio uno más, el servicio libre y de todo corazón a los más pobres de los pobres. No como hobby, sino como voto, como promesa, como obligación casi, ¿no? O sea, todo esto de lo que estoy hablando, en el caso nuestro, pues esto se hace voto, se hace compromiso, se hace promesa. Y luego, y acabamos aquí ya, en los años 60 creo que era, había un productor de televisión inglés que fue a Calcuta y le hizo a la Madre Teresa un reportaje, y este reportaje se llamaba Something Beautiful for God, algo hermoso para Dios. Y entonces uno cabe preguntarse, pero qué bonito, qué hermoso puede haber aquí, ¿no? Y yo os puedo decir una cosa, y es que la vida, a pesar de todo este dolor del que os hablo, porque ya os digo, o sea, es que las tragedias de la humanidad son impresionantes, pero hacerse hermano de los pobres es una de las cosas más bonitas que puede haber. Ya lo hizo San Francisco de Asís, lo hizo Jesús mismo, ¿no? Que cada vez que iba mirando por ahí a ver a quién veía, ¿no? Si leéis algunos de los evangelios, en clave de eso, ¿no? A ver si descubro la mirada de Jesús en este evangelio, cómo mira a esta persona, cómo mira a la otra. Entonces, la mirada de Jesús es una mirada que nos devuelve lo bello, lo hermoso. Estando en Haití hace muchos años, fuimos
nosotros estamos en uno de los barrios, en Cité Soleil, uno de los barrios más desastrosos del mundo. Y allí estaban también las hijas de la caridad. Y había una hija de la caridad española, de Burgos, como buena burgalesa, también una mujer de armas tomar. Y en este lugar completa y absolutamente deprimente, había un muro, se abre la puerta y entramos a un mundo bonito, de color, era una guardería. Precioso, columpios, todo pintado, todo limpio, todo ordenado. Y decía, ¿sabes qué? A los pobres les quitan el derecho a la belleza y nosotros aquí se la vamos a devolver, decía esta monja. Y yo creo que la vida con los pobres se convierte en eso, a pesar de todas las tragedias. Olvidaros de las tragedias, ¿no? Olvidaros de las tragedias. Es lo bonito de hacerse uno de ellos y como ellos. ¿Y cuántos momentos? Yo os puedo decir que cuando uno deja de ver ese dolor lo estamos viviendo muchas veces en nuestras propias familias. Al dolor uno no le puede escapar. Pero cuando uno entra en el mundo de los pobres, que es lo que la Madre Teresa nos enseñó a hacer, hay una cosa que es muy bonita, que yo no sé de dónde viene, yo creo que viene del mismo reflejo de Dios en las personas, ¿no? Y que los pobres lo tienen. Os podría contar historia tras historia de la hermosura, de lo bonito de estar con los pobres, ¿no? De los niños que no tienen qué comer, que como nos pasaba en Medellín, en Colombia, abríamos la puerta por la tarde, había una cancha enfrente nuestro, llamábamos a los chavales con el arroz que nos había sobrado de los ancianos que teníamos, a ver, chavales, venir. No habían comido en todo el día, no creáis que venían con las caras larguísimas, venían contando chistes, contentos, felices. Los pobres son maestros de vida, son maestros de vida. Nos enseñan de que el sufrimiento no tiene la última palabra y de que aun por mucho sufrimiento que haya, por muchas tragedias que haya, siempre brilla la luz. Ven, sé mi luz, le decía Jesús a la Madre Teresa. Quiero ya, porque nos estamos acercando al final y no lo queremos alargar demasiado, quiero acabar con una oración que los hermanos misioneros de la caridad y las hermanas rezamos todos los días. No es de la Madre Teresa, pero la rezamos todos los días y es muy bonita. Y luego, yo no sé si habrá algún tiempo, por si alguien quiere preguntar algo. Espero no haberos deprimido. Yo sé que siempre me hubiera gustado contaros más historias, un poco más alegres, pero estamos aquí viviendo y entrando en un mundo al que no podemos ignorar. El mundo del sufrimiento es un mundo que está ahí, que es muy difícil, que es muy, ¿sabes? Que produce mucha angustia, el disfraz angustioso, ¿no? Es Jesús en su disfraz angustioso. Pero no quiero dejaros con ese sentimiento de depresión, quiero dejaros con la alegría de las hermanas, de los hermanos, la alegría de nuestra gente, la alegría de los barrios pobres, la alegría de algunos de nuestros hogares, con algunas de las personas que viven con nosotros, la alegría de personajillos que nosotros conocemos en las calles, ¿no? Que bien pudieran ser, qué sé yo, ¿no? De una novela de García Márquez, ¿no? A veces muchas de nuestras historias parecen realismo mágico, ¿no? Gente espectacular, ¿no? Gente espectacular, que les hemos puesto esa etiqueta, los más pobres de los pobres, pero que son maestros de vida, maestros de luz, maestros de cómo vivir aún en medio a grandes dificultades sin perder la dignidad y sin perder la tristeza, sin perder la alegría. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestro prójimo a través del mundo que vive y muere en pobreza y hambre. Dales hoy por medio de nuestras manos su pan de cada día y por nuestro comprensivo amor, paz y alegría. Amén. Ponemos ahora O damos, antes de un vídeo que tenemos, que sería con que acabaríamos, tenemos 5 minutos, si os parece, si alguien se anima a lanzar alguna pregunta al hermano Rubén sobre algo que le ha llegado, algo que quería comentar, compartir. ¿Quién se anima? ¿Se anima alguien? Sí. ¿Qué le parece, hermano, el libro Camino de Sencillez, que es muy bonito, sobre la Madre Teresa para mí? No lo conozco, no lo he leído, hay muchos libros de Madre Teresa, pero con ese título promete ser un buen libro. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo, si me permite el hermano,
Tengo dos anécdotas rápidas. Una la aprendí de los hermanos, porque la explica el hermano Andrew en el libro del 86 que me he encontrado. El hermano Andrew, el cofundador, el último año de sirviente general de los Hermanos Misioneros de la Caridad, se fue a dar una vuelta al mundo por todas las casas. Y hay una anécdota que me llegó bastante, y un día un párroco me preguntó: oye, Albert, dame una anécdota que explique la providencia. Y entonces me vino esta anécdota del hermano Andrew, ¿no? Los hermanos tienen, yo entiendo que aún, y el hermano Carmen a lo mejor estará por ahí, en Skid Row, en Los Ángeles, una de las primeras casas que abrieron en Estados Unidos. Es un barrio muy marginal de Los Ángeles, y caminando por el barrio encontraron una vez a un señor muy mayor, en una situación pues muy así de necesidad asistencial, ¿verdad? Se acercaron a él: ¿dónde va? No, pues voy a comprarme una hamburguesa, ¿no? Ya sabéis, el fast food barato, comida basura. Ya, pero usted, ¿y dónde lo podemos volver a encontrar? No, pues estoy en tal callejón, en el número tal de tal callejón. Y entonces fueron ahí y vieron que vivía pues con unos cartones en ese callejón delante del número tal, pero en la calle. Y tenía más de 95 años, me acuerdo yo. O sea, 95, 97 años. Lo primero que hicieron los hermanos fue ir a la asistencia, ¿no? Servicios sociales. Pero ¿cómo puede ser que un ciudadano norteamericano, 95 años, 96, con lucidez, que sí que se vale, pero que esté en la calle, en situación de calle? Y los servicios sociales dijeron: no, buscaron, no, es que esta persona se ha escapado de una residencia, tiene plaza en una residencia y se ha escapado. Entonces volvieron con esta persona y le dijeron: oiga, sabemos que usted se ha escapado de una residencia donde tenía una cama, etcétera. Y él les dijo: es que en esa residencia no me amaban, no me querían. Dice: y aquí Dios siempre me trae a alguien como ustedes para que me ayude. Me pareció una bella anécdota de la providencia, ¿no? Porque a veces en situaciones más acomodadas, ¿no?, estamos dispuestos a entender la providencia, pero cuando no tienes absolutamente nada, ¿no?, el mensaje que daba a esos dos hermanos esta persona, creo que es bello, ¿verdad? Y lo que decía el hermano Rubén de estas sociedades en las cuales materialmente a lo mejor no tienen tanto, pero tienen la alegría de vivir porque se sienten amados y parte de una sociedad, que es lo que no nos pasa a veces en nuestras sociedades. Hay una anécdota muy bonita de Madre Teresa, que un día le dijeron: en tal suburbio hay una familia hindú. Es muy conocida esta anécdota, ¿eh? Hay una familia hindú de una madre y 3 hijos que hace 4 días que no come. No tienen nada para comer. Y Madre Teresa cogió unos chapatis, que ese es el pan típico de Bengala, y llevó chapati y arroz a esa familia. Solo entrar, vio los ojos de hambre de esos niños. Madre Teresa decía: ¿habéis visto alguna vez los ojos de hambre de un niño? ¿Cómo gritan esos ojos? Y les dio esa comida. Pero la madre lo que hizo fue coger la mitad, ponerla en unos bols de metal y salir corriendo. Y al volver le preguntó Madre Teresa: ¿dónde has ido con la mitad de la comida que te he traído? Dices que aquí al lado hay una familia musulmana que lleva los mismos días que nosotros sin comer. Y Madre Teresa explicaba: esa noche no les llevé más comida, porque en esos ojos vi la alegría de compartir. Les llevé más comida a la mañana siguiente. Pero esa gente que no tenía nada, hindús, ¿verdad?, pues sabían que al lado había alguien que era importante para ellos. Y compartieron. Una pregunta por aquí. Bueno, no sé si es tanto una pregunta. Me ha tocado ahora, digo o no digo, lo digo o no lo digo. Es que hemos visto tantos pobres a lo largo de la vida, ¿no? Y como dices tú, igual no hace falta irse muy lejos, ¿no?, para verlos. Los tenemos aquí en Vitoria. Y hay algo que últimamente a mí me habla de una pobreza, que le voy a comentar, digo o no lo digo, pero como Albert, así providencialmente, ha hablado de las personas mayores de 95, 97, he dado la vuelta, he mirado a la sala y he dicho: no hay ninguno de ellos aquí, ni de 90, ni de 85, igual alguno, pero 85, 90, los que están en sus casas, viviendo una pobreza, la pobreza de la soledad, ¿sí? Pero tampoco
he visto ningún joven, ¿no? Y estoy viviendo últimamente la experiencia de la falta de agua para esos que tienen sed de Dios. Dios me ha regalado últimamente un trabajo durante este último año que consiste en entrar en las casas de los ciudadanos de Vitoria. Y hay mucha pobreza al lado de casas de mucha riqueza. En la misma calle te puedes encontrar una persona que vive bien, pero en el portal de al lado una persona que vive en la miseria. Y en estas casas hay cantidad de Cristos, ángeles, vírgenes, velas, verdaderos santuarios de gente mayor que nadie les habla de Dios, ni sus más cercanos, ni sus hijos, ni sus nietos, ¿no? Y es algo además como que ya lo que queda, yo continuamente escucho ya, ¿qué me queda? Hoy, esta misma mañana, ¿no? Escuchaba decir, ¿qué me queda? Si lo mejor, lo que me queda ya es morir, ¿no? Una persona de unos 83 años, ¿no? Si ya lo que me queda a lo mejor es morir, ¿no? Y yo tengo una frase, últimamente la repito mucho, es, lo mejor está por llegar, ¿no? No hablamos de Dios, no les hablamos del cielo, de la vida eterna, no vamos a hablarles del alma, ¿no? Y no sé, quería comentar eso, ¿no? De esa pobreza que en el día a día, pues no será el trastornado mental o el enfermo mental, no será ese que no tiene dinero pues para comer hoy, ¿no? Pero esa pobreza de llevarles lo que les ha dado la vida, ¿eh? Yo suelo decir, una generación, estas personas mayores, que nos han dado una sociedad de bienestar y nosotros, las siguientes generaciones, ¿qué es lo que nos viene, ¿no? Y que les falta a Dios. No sé si hemos sabido, pues como la Madre Teresa, darles esa visión de Dios. Ahora de Dios no se puede hablar, de la Iglesia no se puede hablar, no hay cielo, no hay Dios, ¿no? Hay que esconderse. Muchas gracias. Muy interesante. Madre Teresa decía, Calcuta está en todas partes. Y cuánta verdad. Lo que pasa es que escondida en formas de pobreza que no reconocemos como tales, lo que has dicho, ¿no? La juventud, personas mayores, personas con enfermedades psiquiátricas, etcétera. Eso lo tenemos al lado. Creo que, si una pregunta más, estamos un poco sobre el tiempo. Vale. Sí, una por aquí, sí. Hola, muchas gracias por todo lo que has comentado, pero a mí me surge una duda, quizá demasiado práctica o directa, porque como entiendo que yo he tenido ligeras experiencias con gente más necesitada, pero muy poco. Pero entiendo cuando esa persona, no sé, malmente dicho, coopera, ¿no? Pero ¿cómo abordas una situación en la que esa persona necesitada es violenta, casi te puede poner en peligro a ti, porque estoy seguro que en todos esos barrios tan problemáticos está lleno de violencia? ¿Cómo abordas o cómo se aborda estar ahí, no sé, sin que te roben todo lo que tienes? No sé, o sea, esas situaciones donde está presente la violencia y no ese espíritu como en Rumanía, que todos los niños vienen, cuando no quieren que estés, se va, no sé, ¿cómo se aborda todo eso? Sí, muchas gracias, porque es muy interesante lo que dices. Mira, el chaval este que te digo que vive enfrente de mi casa está tan ido ya, posiblemente sea bipolar, está en una fase muy maníaca. Yo antes le llevaba café y todavía podía hablar con él, ahora ya no me hace caso. Intento hablar con él, me acerco, el otro día le invitaba a tomar un café, no quiere, no sabe. Yo decía, Dios mío, para un pobre tan pobre que hay aquí no me hace caso ninguno. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues seguir estando ahí. Él pasa, no me dice nada, yo intento saludarle siempre, ¿no? Hacemos lo que podemos desde donde podemos. Tampoco, repito, la Madre Teresa no era ingenua, no podemos ser ingenuos. Ahora me meto aquí en este barrio ahí de puros macarras, ¿no? Y me meto ahí no se puede hacer así, no se puede ser
ingenuo de frente a la pobreza, hay que saber cómo llegar. Debe haber organizaciones que ya están establecidas, debe haber grupos, me imagino Cáritas debe ser muy activo aquí en Vitoria. Ya digo, hay que saber llegar, hay que saber llegar. Pero yo sé que siempre hay un camino hacia los pobres, aunque muchas veces el camino es eso, o sea, no es llegar a los pobres para salvarles de sus circunstancias, es llegar a los pobres a ver qué me pueden enseñar ellos a mí, no a ver qué les puedo dar yo a ellos, ¿no? Y repito, siempre hay una manera en que Dios te guía a la gente que te está esperando, pero sin ser ingenuo, sin ser, ¿sabes? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta o comentario? Vale, pues ya. Pues muchas gracias. Espero, repito, no haber sido demasiado deprimente. Y quiero dejaros sobre todo un mensaje de alegría, ¿no? Y de que gracias a Dios que tuvimos a la Madre Teresa que nos enseñó este camino, que nos enseñó estas lecciones, que nos dio este arranque. Ahí vais a ver a las hermanas en acción, con gran alegría. Os ponemos un vídeo, ¿no? Hemos pensado y le he propuesto al hermano Rubén. Tenemos nosotros, bueno, igual que hoy, ¿no? Madre Teresa nos ha enviado esta caricia de compartir este momento bello donde el hermano Rubén ha podido dar su testimonio. Pues Madre Teresa también dijo que cuando falleciera la llamarían la Santa de la Oscuridad, porque estaría ausente del cielo para continuar llevando luz a los corazones de la tierra que tanto lo necesitasen. Y en la familia de las misioneras de la caridad estamos absolutamente convencidos, porque si Jesús le pidió, ¿verdad?, que llevase su luz a los agujeros de los pobres, pues también desde el cielo le habrá permitido así. Con lo cual, el mejor regalo que os podemos hacer, después del testimonio vivencial del hermano Rubén, que nos demuestra, ¿no?, esa vida radical en la cual Dios sigue, decía Madre Teresa, y las misioneras y los misioneros así lo viven, Dios sigue amando al mundo a través de ti y a través de mí. Y esa es la buena noticia, que todos estamos llamados a ser el amor de Dios en acción. Pues Madre Teresa, ahora en este pequeño vídeo, rezará por cada uno de nosotros. Y con esto sí que es un regalo y una caricia de madre que queríamos compartir con todos vosotros. Muchas gracias, hermano Rubén. We are now all over the world and trying to bring the tenderness and the love of Jesus. And you cannot go where we go. You cannot do what we do. But together, we are doing something beautiful for God. And my prayer for you, that you may grow in holiness through this tender love for the poorest of the poor. But this love begins at home, in your own family. And if you see God in each other, you will have love, peace, joy together. And works of love are works of peace. Muchas gracias.